¿Qué significa ser redimido eternamente? Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Buenos días. Al leer el capítulo 13 del libro de Romanos, me llamó mucho la atención el versículo 11, y la razón es de suma importancia, pues muchos cristianos comúnmente tienden a malinterpretar la palabra de salvación, y es precisamente esta palabra la que explicaré de la mejor manera que me sea posible. Usaré varios versículos para ampliar mi enseñanza, así como también daré algunos ejemplos naturales para confirmar lo que al tema se refiere. Cuando la Biblia se refiere a la salvación, no nos está mostrando la salvación para no ir al infierno, sino más bien se está refiriendo a ser liberados del mundo. Lo contrario a la vida eterna es la perdición eterna, y la Biblia no enseña que salvación sea lo contrario a perdición eterna. La palabra salvación ha sido usada liberalmente entre nosotros y con mucha confusión. Existe una diferencia entre ser salvo y obtener la vida eterna. Veamos lo que enseña la misma palabra de Dios. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Como ustedes comprenderán, Jesucristo tiene dos venidas al mundo en el que estamos. Una de ellas ya se efectuó y la otra está pendiente. En cada una de sus venidas tiene un propósito diferente, aunque todo se refiere a una misma obra que en un sentido falta completar. Su primera venida tuvo como objetivo quitar el pecado de la humanidad. Dicho en una forma más concreta, Él vino a efectuar el pago del pecado y lo hizo de una manera perfecta, dejando a la humanidad libre de culpa ante Dios. Este trabajo de Jesús realizó, la Biblia lo reconoce como redención. La palabra redención significa rescate, que se paga para la liberación de algo o de alguien. Este versículo está explicando que la primera aparición de Jesucristo fue para llevar los pecados y que su segunda aparición será para salvar, es decir, para salvación. Queda claro que aunque hemos recibido la redención por haber creído en la obra de Jesús, sin embargo, todavía necesitamos la salvación, pero el que ha sido redimido ya escapó de la perdición eterna. Leamos el siguiente versículo. Porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. ¿Qué está diciendo aquí? Dice que para pasar de pecador a justo, esto ocurre en el corazón, y en base por haber creído. Después lo confiesa para ser salvo. ¿Se da cuenta que ser salvo no es relacionado a la perdición eterna? Otro versículo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Tengo mucho descontento con los llamados obreros de Dios, que están solo hablando en base al texto y dejan el contexto con gran liberalismo y así están enseñando. Veamos juntos texto y contexto. Mateo 10:16-22. 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. 18. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. 19. Mas cuando os entregues, no os preocupéis por el que habéis de hablar, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. 20. Porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. 21. El hermano entregará a la muerte a su hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 3 puntos y lo demás habla por sí mismo. Jesús envió a sus discípulos, ellos tienen el Espíritu Santo.
Jesucristo está advirtiéndoles lo que les sucederá y les está diciendo que los que perseveren hasta el último serán salvos. Por favor, no cometa el error que muchos cometen. Cuando usted cree que la sangre de Jesús pagó por entero el precio por el pecado de la humanidad, en ese momento usted es redimido eternamente, pero mientras esté en este mundo, en esta carne, usted necesitará ser salvo de situaciones, pensamientos y finalmente de este cuerpo corrupto, pero jamás de su espíritu, pues este fue sellado eternamente en el momento que usted creyó en su corazón para ser justo. Qué lástima que tengo que finalizar aquí, por falta de espacio. Dios me es testigo que me gustaría dar una cátedra de este tema que considero de vital importancia. Que Dios los guarde dentro de su eterno amor. Hasta la próxima.